Después de convertirnos en amantes por contrato con la celebridad más importante, Stanley Kingston, que es ciego, nos tomamos de las manos, nos abrazamos y nos besamos sin perder el ritmo. Lamentablemente, todo esto era solo para que lo vieran los fanáticos. Cuando se cumplió el periodo de contrato de 2 años, planeaba rescindirlo y separarme de inmediato. Pero luego recordé cómo había bloqueado los ataques de los antifans hacia mí, y pese a su ceguera, se cortó las manos tan gravemente que no pudo tocar el piano durante mucho tiempo. De repente, me sentí culpable y me preparaba para preguntarle qué compensación quería. Inesperadamente, escuché a su agente, Mark, burlarse de él en el vestuario. «Stanley, ¿cuándo vas a dejar de fingir que estás ciego?» Stanley se quitó las gafas de sol mientras estaba sentado frente a la mesa de maquillaje. Cuando ella realmente se enamoró de mí, me quedé atónito. «Espera un minuto». ¿Vio él toda mi apariencia descuidada y desaliñada? Stanley es mi archienemigo, una celebridad importante en la industria del entretenimiento. Es mi archienemigo principalmente porque me ataca él solo. Criticó públicamente mi actuación, llamándola exagerada cuando recién me había incorporado a la industria. Él, siendo actor masculino, incluso robó el papel principal femenino que yo tenía en la mira. Aún más indignante es que me llamó abiertamente la cara del público en la ceremonia de premios. Por lo general, el archirrival de uno es un competidor digno con el que puedes tener una rivalidad amistosa, pero en mi caso todo es frustración. Sería suerte si no me molestara hasta la muerte. Durante todos estos años de rencor jamás he probado dulzura, solo la suficiente amargura como para llenar un bote de basura. Por suerte, cuando estaba en la cima de su fama anunció su retiro para continuar sus estudios, dándome la oportunidad de brillar finalmente. ¿Quién iba a pensar que justo después de recibir mi premio a la mejor actriz me encontraría con la persona que menos quería ver en la industria del entretenimiento? ¿Stanley? Cuando Louvre, llueve a cántaros. Tras ganar fama tuve un número creciente de detractores que afirmaban que mi premio no era merecido. Mi torpe agente, Vincent, me sugirió iniciar una maniobra publicitaria con Stanley, llamándola eufemísticamente una alianza de fuertes. Mark estuvo de acuerdo. Desde que Stanley perdió la vista, su popularidad había disminuido, así que podríamos intentarlo. Pero puso una condición: si sus ojos se recuperaban, el contrato se rescindiría antes de tiempo. Puede que no me recupere. Mi vida diaria está llena de inconvenientes. Si no estás dispuesta. Dentro de la sala de maquillaje, Stanley miraba hacia abajo. Ni siquiera un traje a medida podía ocultar su depresión. Ya no era la estrella arrogante que una vez fue. Al ver que no decía nada, Stanley apretó sus delgados dedos hasta ponerlos blancos. Sus ojos se llenaron de decepción. Entiendo. Le diré a mi agente que cancele. Me sobresalté. Solo entonces me di cuenta de lo que estaba diciendo. Su vista se había ido. Agité mi mano frente a sus ojos para confirmar que realmente estaba ciego. Marie, «Estás aquí para burlarte de mí», gruñó Stanley con familiar amargura. «¿Cómo perdiste la vista?» Stanley hizo una pausa. Hubo un accidente automovilístico durante mis estudios en el extranjero. Creo que estoy de acuerdo. Acepto iniciar un rumor contigo. Cubriéndole la boca para evitar que hablara más, me encontré con su expresión vacía, conteniendo mi euforia. Desde que comencé mi carrera, nunca he tenido ventaja sobre él. No importaba lo que hiciera, él siempre encontraba mis defectos. Gracias a Dios, ahora que está ciego no puede criticar cada uno de mis movimientos. Mientras siga ciego, voy a desahogar mis frustraciones acumuladas. ¿Qué estás haciendo? Me sobresalté tanto que casi salté y bajé las manos rápidamente, que habían estado haciendo muecas feas. Nada. Stanley soltó una leve risa y de repente se inclinó hacia mí mientras tanteaba. Antes de que reaccionara, sus labios presionaron los míos. A lo lejos, el sonido del obturador de una cámara me alertó de que los paparazzi habían captado el momento. Intenté apartarlo, pero él me abrazó aún más fuerte. «No te muevas», me susurró. «Acabo de oír el clic. Déjalos que tomen la foto». Me quedé congelada, sintiendo su presencia. El beso fue suave y prolongado. No parecía un espectáculo,
pero sé que esto es solo parte del contrato. ¿Cierto? Ese mismo día, tras llegar a un acuerdo en la oficina del agente, Stanley y yo anunciamos oficialmente nuestra relación en las redes sociales. En el fondo seguía cautelosa. Después de todo, no éramos más que una pareja por contrato, un acuerdo mutuamente beneficioso. Mientras pudiera limpiar mi reputación con esto, no había manera de que me enamorara de mi némesis de toda la vida. Ni siquiera me agradaba. El contrato duraba 2 años. Stanley necesitaba un socio para aumentar su popularidad y regresar a la industria del entretenimiento, y para mí él era el mejor candidato para crear expectación. Mi antiguo enemigo se convirtió en amante. Un matrimonio de conveniencia. Nos separaríamos cuando el contrato expirara. Stanley estuvo de acuerdo y firmó. La noche del anuncio oficial yo estaba acostada en la enorme cama del apartamento que la empresa había alquilado para nosotros. De repente me sentí nerviosa. Las cosas no parecían tan simples como al principio. Él quería exponerme. Yo quería limpiar mi nombre. Lo que hacíamos no era actuar. Estaba saliendo con alguien. ¿Íbamos a hacer ese tipo de cosas? Perdida en mis pensamientos, escuché que el agua del baño se detenía. Luego Stanley salió envuelto en una toalla, vapor en el aire y el cabello goteando. El agua recorría sus músculos perfectos. Tuve que admitirlo, tenía un cuerpo increíble. Antes de que pudiera observar más, Stanley empezó a caminar hacia mí. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Podría ser que él quisiera. ¿Íbamos a tomar fotos íntimas tan pronto? Stanley, creo que no deberíamos. Cuando pasó junto a mí, cerré los ojos nerviosa y agarré la manta con fuerza. Pasó una ráfaga de viento, pero el toque esperado no llegó. En cambio, lo oí tropezar. ¡Bam! Stanley chocó con la mesita de noche. ¿Voy a la habitación de al lado? ¿Me estaba evitando? Miré mi figura. No era mala. ¿Pero no era su reacción un poco excesiva? Stanley, ¿estás discriminando mi figura? La ira me subió a la cabeza. Stanley se sobresaltó y negó de inmediato. ¿Entonces qué quieres decir? Este romance no puede ser unilateral. ¿Crees que no soy lo suficientemente buena para ti? Mi figura es perfecta. ¿Cuál es el problema? ¿Crees que eres tan perfecto? Despotriqué furiosamente, pero Stanley se quedó congelado, aún con la mano en el pomo de la puerta. Furiosa, salté de la cama y me abalancé sobre él. No escaparás esta noche. Stanley parecía perplejo cuando mi salto hizo que soltara la toalla. En el segundo en que me inmovilizó en la cama, me di cuenta de que no me estaba evitando a propósito. Estaba ciego y no podía ver en absoluto. El romance cotidiano con Stanley era más fácil de lo que imaginaba. Siempre hemos sido rivales familiares. Además, ahora es el foco de atención de su agencia, ocupado hasta desaparecer. Actualmente estoy descansando del trabajo, sin aceptar nuevos papeles y con mucho tiempo libre en casa, así que suelo sacarlo a pasar tiempo juntos. Stanley desayunaba, Mark esperaba en la puerta. Al verlo ponerse su traje a medida, comenté, últimamente pareces muy ocupado. El reloj acababa de dar las 8. Después del desayuno solía escuchar música o charlar conmigo antes de irse. Se arregló la corbata y Mark le entregó sus gafas de sol. La nueva película está a punto de comenzar a rodarse. Necesito visitar el set para obtener inspiración para componer. Componer. Desde que se quedó ciego, su carrera actoral ya no era viable, así que se dedicó a escribir canciones, un cambio inesperado pero exitoso. Ha compuesto varias bandas sonoras para series y películas. Contando el tiempo, ya ha pasado 1 año y medio desde que estamos juntos. Su popularidad no solo volvió a su punto máximo, sino que incluso se disparó. Pensando en el contrato dije, el plazo del contrato está por terminar. Podemos vivir separados después. Stanley se detuvo justo cuando abría la puerta. De repente la atmósfera se volvió rígida. Aunque nuestra relación es una transacción, hemos pasado más de 1 año juntos. Decir eso ahora sonaba frío. Justo cuando iba a explicarme, Stanley habló primero. He estado increíblemente ocupado últimamente.
Podemos hablar de eso más tarde. Ah, y quizá llegue tarde esta noche. Si pasa algo, contáctame por Instagram. Antes de irse noté que parpadeaba de manera antinatural. Sentí como si una aguja me pinchara el corazón. Se sentía inferior otra vez, porque no podía ver. ¿Podría creer que yo estaba resentida porque era ciego? Al principio pensé en separarnos al terminar el contrato, pero durante el último año nos hemos llevado bastante bien. No nos sentimos como simples compañeros de habitación que viven juntos, más bien, nos parecemos a una auténtica pareja. Siempre que Stanley está en casa, casi siempre estamos pegados el uno al otro. En días normales, cuando no tenemos nada que hacer, Stanley me acompaña de compras, juega conmigo e incluso viaja conmigo. Aún no lo había considerado como un verdadero novio, después de todo, era un adversario de larga data. Sin embargo, estar juntos siempre se sentía natural y sin esfuerzo. Aún así, a medida que pasaba el tiempo, a veces me sentía intranquila las noches en que él no estaba conmigo, como ahora mismo, acostada sola en esta gran cama, mirando el cuadro de mensaje en blanco en mi teléfono y sintiéndome inexplicablemente molesta. Él me dijo claramente antes de irse que nos mantendríamos en contacto en todo momento. He enviado mensajes, y ya van 4 horas sin ninguna respuesta. Maldita sea. No lo habrán secuestrado, ¿verdad? Sobresaltada, me incorporé de inmediato, asustada. La víspera de Año Nuevo del año pasado, Stanley y yo no asistimos a ninguna fiesta. En lugar de eso, hicimos empanadillas sencillas en casa. Después de que terminamos de comer, Stanley me tomó de la mano y me llevó a caminar. Cuando pasamos por una tienda de postres, hice un escándalo porque quería pastel. Stanley, recargado en su bastón guía, me dio unas palmaditas en la cabeza y sonrió mientras decía que iría a comprarlo para mí y me pidió que esperara allí. Inesperadamente, en ese momento, un odiador enloquecido apareció de repente, blandiendo un cuchillo de fruta y lanzando amenazas de desfigurarme. Antes de que pudiera reaccionar, Stanley ya se había colocado frente a mí. La punta del cuchillo le rozó la muñeca y en un instante toda su mano quedó cubierta de sangre. La seguridad sometió al atacante. Sin embargo, la mano de Stanley resultó gravemente herida. El médico dijo que no podría tocar el piano durante al menos un año. Él simplemente sonrió y dijo que no importaba. Lo único que me preguntó fue si había tenido miedo. Desde ese día nunca más lo escuché tocar el piano, y cada vez decía que mi seguridad importaba más que el sonido del instrumento. Quizás fue el shock por el incidente de ese día, o tal vez fue la deslumbrante imagen de él protegiéndome sin miedo lo que hizo que mi corazón latiera caóticamente. El Stanley de hoy se ha vuelto amable y considerado, aunque hace unos años era realmente detestable. Din don. El sonido de notificación de Instagram interrumpió mis pensamientos. Stanley, acabo de terminar el set, ¿pasa algo? La ansiedad que me pesaba finalmente se alivió. Hay algunas cosas que quiero decir, hay que decirlas cara a cara. Cuando llegué a Florida, el sol ya había salido. No había vuelos por la noche, así que tuve que tomar el tren de alta velocidad más rápido. Una vez que recibí la dirección de Vincent, corrí inmediatamente a mi destino. ¿Cómo debo iniciar la conversación cuando nos encontremos más tarde? En realidad, no está mal que las cosas sigan así. Stanley es realmente un candidato ideal para ser pareja, nos conocemos demasiado bien. Aunque no pueda vernos en nuestro círculo, a menudo los sentimientos no son lo más importante. Parece que realmente quiero seguir con él así. Su figura es muy atractiva, pellizcarle la cara se siente estupendo, besarlo es embriagador. Al ser el ciego, puedo ser yo misma sin necesidad de disfrazarme. ¿Puede alguien más permitirme tanta libertad? Probablemente solo una existencia única como la de Stanley puede hacerlo. Lamento mis sospechas anteriores. No sé si él esté dispuesto a romper el acuerdo y seguir conmigo. Reúno mi coraje y subo las escaleras. Meto la mano en el bolsillo para buscar mi teléfono y me preparo para contactarlo. De repente, una voz familiar proviene de la habitación. Stanley, ¿hasta cuándo vas a fingir que estás ciego, fingir ser ciego? Me detuve y miré dentro, solo para ver una cara familiar. Era Mark, quien siempre nos animaba a promocionar más nuestro CP. Stanley me daba la espalda y se quitó las gafas de sol,
la mitad de su figura quedó oculta por la sombra. Su tono tenía un dejo de diversión cuando Mark añadió, ella realmente se enamora de ti. Ya hace varios meses que has recuperado la vista. No puedes ocultarle esto para siempre, ¿verdad? Deja que la naturaleza siga su curso. Haga lo que quiera, señor, pero le sugiero que diga la verdad pronto. Después de todo, ustedes dos no están realmente en una relación romántica. Si se entera, podría tener una peor impresión de ti. Un zumbido resonó en mi cabeza, no pude entender el resto. Parecía haber una discusión sobre una pista en curso y los dos estaban a punto de salir juntos. Entré en la salida de incendio cercana, tratando de procesar la conversación que acababa de escuchar. Stanley ha recuperado la vista. Lo mantuvo en secreto para preservar nuestra relación contractual, tentándome a enamorarme de él. No usa gafas de sol en casa. Pensé que era porque le molestaban y que era más cómodo sin ellas. ¿Quién hubiera imaginado que era porque sus ojos ya estaban curados? Siempre pensé que solo era porque no podía ver. Me atreví a aparecer sin maquillaje en casa. ¿Habrá visto mi aspecto desaliñado todo el tiempo? Peor aún, ¿había visto claramente mis expresiones seductoras en la cama? Cuando estaba a punto de irme del aeropuerto, mi teléfono sonó de repente. Era su llamada. ¿Te dijo Mark que vine a buscarte? Maldita sea. Sí. Contacté con Mark antes para preguntarle dónde estabas. De pie en la entrada del aeropuerto, expliqué frenéticamente, da la casualidad de que tengo una audición aquí. ¿Qué casualidad? Apreté el teléfono con fuerza, la mirada fija en el suelo, incapaz de evitar recordar su apariencia. Debería haber sido sincera con mis intenciones, pensando en mis expresiones durante esos momentos íntimos. Él las ha visto todas. Olvídalo, al fin y al cabo, ahora somos amantes. ¿Qué tiene de malo ser un poco mimosa cuando somos cariñosos? Esto no es ilegal. Tampoco nos reprimirá. Me inyecto una dosis de coraje, respiro hondo y digo, estoy en el aeropuerto. Ven a buscarme. Punto. Seguía sobreestimando mi capacidad para mantener la compostura. En cuanto vi a Stanley, mis mejillas se sonrojaron involuntariamente. Tu cara se está sonrojando. Extendió la mano y me tocó suavemente la mejilla, señalando el punto exacto del rubor. Al mirarlo, me fijé en su traje gris oscuro, impecablemente entallado, que rezumaba elegancia entrelazada con un toque de languidez. Parecía que había venido corriendo en cuanto terminó de trabajar. Me quitó la maleta de las manos y su otro brazo se colocó naturalmente sobre mi hombro, protegiéndome con su costado interior. Quédate aquí esta noche, ¿volvemos juntos mañana? Inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara los sonidos circundantes, con una suave sonrisa en el rostro. Enterré la cara en mi bufanda, inconscientemente contagiada por su buen humor, y asentí levemente. Punto. Tarde en la noche, después de refrescarme, me metí en su cama. De hecho, dormir con Stanley es lo más cómodo. Me abracé a su cintura con fuerza, mi cara pegada a su firme pecho, inhalando su aroma único de cítricos. Este es el aura distintiva de Stanley, es relajante. Cada vez que me acurruco en sus brazos, duermo excepcionalmente bien. No pude evitar hundirme más en su abrazo, inconscientemente, su calor corporal aumentaba. Cuando volví a la realidad, me encontré debajo de él. Una atmósfera de intimidad impregnaba la habitación, nuestras narices se rozaban suavemente y nuestras respiraciones se aceleraban con cada momento que pasaba. De repente, recordé cómo las escenas de besos de Stanley en las películas siempre me aceleraban el corazón, desde los roces ligeros como alas de libélula hasta los besos profundos y absorbentes. Cada movimiento era impecable, haciéndome estremecer. Sus expresiones siempre eran contenidas, pero rebosantes de deseo. Abrí los ojos y lo miré en trance, mis dedos acariciando suavemente su rostro. Suavemente articulé las palabras, Stanley, te deseo. Entonces la realidad me golpeó. Mi mano se congeló en el aire. Recordé la conversación que había escuchado en el pasillo antes. Stanley no era ciego, podía ver. Mirando su inocencia fingida, sentí que mi expresión se endurecía. Así que me había estado viendo hacer el ridículo todo este tiempo. Bien,
como disfrutaba fingiendo, le seguiría la corriente hasta el final. Me acosté con el rostro impasible, el cuerpo rígido como una estatua. Stanley se movió ligeramente, presintiendo que algo no iba bien, pero incapaz de revelar la verdad, no tuvo más remedio que continuar con la actuación. En medio de mis pensamientos, un suave gemido escapó de mis labios, y mi cuerpo se relajó instintivamente. Sus ojos se oscurecieron, brillando con una astucia salvaje, como la de un zorro. Suficiente. Apreté los dientes con fuerza, aferrándome al último resquicio de mi racionalidad. Stanley parecía disfrutar de esta competencia silenciosa, su intensa mirada fija en la mía, sus movimientos cada vez más asertivos. No pude soportarlo más. Deliberadamente agité la mano frente a su rostro. Entonces, con un cambio repentino de tono, dije, Stanley, es que no puedes actuar. Se quedó paralizado al instante. ¿Qué quieres decir con eso? Fingiendo inocencia, ladeó ligeramente la cabeza sin dejar de acariciarme el rostro con los dedos. Apenas pude contener una sonrisa burlona. O sea, eres incompetente. ¿Seguro? ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Apretó los dientes con la voz peligrosamente baja. Reí suavemente. Al fin y al cabo, no se puede ver. Es comprensible. Casualmente añadí, ¿sabes lo guapo que estaba el doble hoy? Sus ojos eran tan lindos, a diferencia de alguien que ni siquiera puede verme. La expresión de Stanley se ensombreció al instante. Aún así, siguió fingiendo, con los dedos temblando ligeramente al rozarme la cara. Antes de que pudiera seguir burlándome, de repente hundió la cabeza en el hueco de mi cuello. No quería oír más. Stanley estaba herido. Esa noche, el corazón de un hombre que fingía ser ciego yacía hecho pedazos en el suelo. Algún día, me recosté en el sofá viendo cómo Stanley me masajeaba torpemente. Suspirando, murmuré, su orgullo realmente lo hace parecer un marido. Cariño, ¿es la presión? ¿Bien aquí? Sus dedos masajeaban mis hombros con cuidado, esperando mi respuesta. Quizás, cuando estaba ciegamente enamorado, era realmente modesto. ¿Pero qué pasaba ahora? ¿Era un cachorro lastimoso o un lobo astuto? Levanté la barbilla y lo observé con diversión. Su rostro estaba ligeramente sonrojado, sus orejas teñidas de rojo. Curiosa, pasé mi dedo por el dorso de su mano, deslizándolo lentamente por su brazo, subiendo por su hombro y deteniéndome en su mejilla. Levantando la barbilla, admiré su impecable actuación y me reí entre dientes. Eres muy dulce. Antes de que terminara el masaje, Stanley se levantó bruscamente. Voy por un vaso de agua. Sus movimientos eran enérgicos, casi desesperados. Negué con la cabeza, observando su figura nerviosa y en retirada. Siempre era así. Siempre que lo molestaba, quería expulsar a Stanley. Después de que me trajera de Florida, de repente recordé algo importante. La razón por la que lo había buscado en primer lugar era para hablar del contrato. Pero ahora que había vuelto, lo había olvidado por completo. Este importante asunto de negocios. Hablemos del contrato de 2 años que teníamos. Rebusqué en el cajón y saqué el contrato arrugado. No me había dado cuenta de que Stanley, que estaba detrás de mí, se había dado la vuelta. Stanley. No hubo respuesta. Levanté la voz, Stanley. Silencio inmóvil. Al darme la vuelta, lo encontré de pie junto a la entrada, cabizbajo, con gafas de sol y una expresión indescifrable. Te oí. Adelante. Respiré hondo. Han pasado casi 2 años. Tu popularidad ha vuelto a su máximo esplendor y mis detractores han desaparecido casi por completo. Es hora de acabar con esto. Dejé el contrato en la mesa y, al levantar la vista, vi a Stanley agarrando con fuerza un abrigo. Al darme la vuelta, su expresión desolada me tomó desprevenida. ¿Podría ser que quisiera rescindir el contrato para que pudiéramos tener una relación de verdad? La emoción me invadió, reprimiendo la sonrisa que amenazaba con extenderse por mi rostro. Pregunté lentamente, arrastrando las palabras, ¿qué te parece? Silencio. Me acerqué, agitando una mano delante de su cara. Stanley, ¿qué te pasa?
Inclinándome, le susurré al oído, su cuerpo se tensó. Luego, en voz baja, murmuró, lo siento. Hablaremos de esto más tarde. El pánico se reflejó en sus ojos mientras buscaba a tientas su bastón blanco y luego se tambaleó rápidamente hacia la puerta. Mark me espera. Hablaremos más tarde. Hizo una pausa. Ah, cierto. Hay un evento de marca esta noche. Puede que no vuelva. Otra vez esa excusa. Ni hablar. Debo de gustarle mucho. Ah, no solo esta noche. Stanley no volvió a casa en toda una semana. Respondía a mis mensajes con brevedad y distancia. Siempre que le comentaba algo importante por teléfono, convenientemente decía, la señal es mala. Me sentí agotada. Estaba cansada de intentar convencerlo. Y aún así, lo extrañaba. Quería verlo ya. Así que llegué a su estudio de grabación con la comida que le había preparado. El sudor me corría por las palmas de las manos, dificultándome sujetar la lonchera. Mi corazón se aceleró inexplicablemente, como si fuera a estallar. Siempre me había sentido algo inquieta. Durante los últimos 2 años con Stanley, habíamos interpretado el papel de amantes y compañeros de trabajo perfectos. Caminando juntos por la alfombra roja, apareciendo en programas de variedades, asistiendo a eventos, nuestras vidas estaban perfectamente entrelazadas. Sin embargo, a pesar de tomarnos de la mano y las caricias íntimas, ninguno de los dos había dicho jamás palabras de amor. Tácitamente atribuíamos estas acciones al contrato. ¿Se comportarían así también otros socios contractuales? Eso era lo que siempre había creído. Sin embargo, cada vez que Stanley no estaba a mi lado, su figura aparecía constantemente en mi mente. El Stanley que me protegía con su cuerpo en momentos de peligro, el Stanley que me abrazaba con ternura cada noche, el Stanley que podía localizar mis bocadillos favoritos con una precisión asombrosa a pesar de no poder verlos. Recordaba cada uno de mis hábitos y siempre preparaba todo con antelación. De repente, su existencia se había infiltrado en cada rincón de mi vida. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que un compañero de viaje como yo no se puede reemplazar a voluntad. Al mirar el plato que había cocinado, mi confianza flaqueó de repente. Solo era una novata en la cocina. ¿Y si la comida era tan mala que le escupía al instante? Quizás debería comprar comida en un restaurante, pero ya había bajado justo afuera del estudio de grabación. Apretando los dientes, cerré los ojos y me obligué a avanzar. Ya no había vuelta atrás. Era su buena suerte recibir una comida casera mía. Si no lo apreciaba, mala suerte. Justo cuando agarraba el pomo de la puerta, estalló una acalorada discusión en mi interior. ¿Has perdido la cabeza? ¿Te das cuenta de cuánto nos costó el último programa de variedades que Vincent pidió? Era la voz de Mark. Era un pozo sin fondo. ¿No ves lo cutre que era ese programa de variedades? Siempre vas a consentirlo así. Ese era Vincent, agente de Marie. ¿Siempre proteges así a tus socios? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? La voz de Mark se alzó aún más. Un micrófono se estrelló contra el suelo dentro del estudio. Si insistes en ir a este programa de variedades, renuncio. Finge que nunca tuviste un amigo como yo. El sonido de su furiosa partida resonó por todo el edificio. La puerta se cerró de golpe tras él. Dentro, Sean me mantuvo la compostura, dando instrucciones de trabajo como si hubiera hecho oídos sordos a toda la disputa. Pero nunca me lo dijo. Vincent había estado haciendo todas esas peticiones irrazonables a mis espaldas. Cerca, los empleados susurraban entre ellos, están peleando de nuevo. Parece que siempre están peleando. ¿Se arruinará la carrera de Stanley si esto sigue así? Eso no es algo de lo que debamos preocuparnos los empleados. Sigamos trabajando. Tener un novio tan codiciado como Stanley, una gran estrella, lo quiere todo. No tenía ni idea. Siempre había asumido que Vincent me recibía con cariño porque mi relación con Stanley le estaba dando enormes beneficios a la empresa. Pero resultó que no. No solo esa vez. Había estado sucediendo continuamente durante 2 años. Y aún así,
Todavía tenía expectativas sobre ese agente con aspecto de vampiro. ¡Qué ridículo! Se oyeron pasos al final del pasillo. Era Stanley. Lo llamé. Marie. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja. Tiré el termo con indiferencia en la papelera de la escalera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Te invito a cenar? Stanley extendió la mano hacia mi voz. Retrocedí 2 pasos. Su mano se cerró en el vacío. Una sonrisa gélida apareció en su rostro. No me importa que seas ciego. Stanley, nuestro contrato ha expirado. Terminemos. Apenas entré en la empresa, recibí una fuerte bofetada, un escozor ardiente recorrió mi mejilla. Frente a mí estaba Mark con expresión furiosa. ¿Has perdido la cabeza? Stanley te ha dado tantas oportunidades, ¿y así es como se lo pagas? Lo miré sin comprender. Aún tienes un ápice de compasión por mí. Al principio de mi carrera no tenía nada. Fue Vincent quien me dio fama. Entonces me cuidó con esmero, protegiéndome de toda malicia. Creí de verdad haber encontrado un benefactor. Pero ¿cuándo empezó a ir mal? A medida que mi popularidad crecía, también lo hacían mis detractores. Constantemente salían noticias negativas. Fue entonces cuando Vincent empezó a verme como una carga. Pero cuando gané el premio a Mejor Actriz, sus ojos volvieron a brillar. Desde entonces, me convertí en un árbol de dinero en sus manos. Una invitación a un reality show tras otra. Infinitas promociones comerciales. Se volvió demasiado codicioso, tan codicioso que se negó incluso a concederme el más mínimo descanso. Guardó silencio y volví a hablar. ¿Soy solo un objeto para que lo explotes en la industria del entretenimiento? Te emparejé con Stanley. Aparte de su mala vista, ¿qué más le falta? Como te he tratado como un objeto, su voz estaba llena de resentimiento. Tomó un vaso de agua de la mesa y lo tiró al suelo, fragmentos de vidrio esparciéndose por todas partes. No sabía si su arrebato fue para desahogar su ira o para ocultar su culpa. Pensó que desconocía sus planes porque Stanley había sido la primera opción en el contrato. Confirmado en el acto, no hubo alternativas después. Y si no lográbamos generar interés con nuestra relación, Vincent me obligaría a complacer a esos directores y productores de mala muerte, haciéndome acompañarlos a beber y reír. Miré a Vincent, parecía otra persona. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero sonreí. Quería exponer su verdadera naturaleza, interrogarlo en voz alta, quería que se disculpara conmigo, que supiera cuánto sufrimiento soporté, como caí en una espiral de depresión cuando me hicieron daño, quería que me compadeciera. Pero nada de lo que quería significaba algo para el hombre obsesionado con el lucro en que se había convertido. Secándome las lágrimas, saqué un contrato de rescisión de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Te doy 10 millones como indemnización por rescisión. Ahora sí, nuestra relación comercial había terminado. Al abrir la puerta del bar, me recibió una música ensordecedora. Pedí una botella de whisky y me senté sola en la barra, bebiendo una ronda tras otra. Después de 3 copas, la cabeza me daba vueltas mientras intentaba levantarme para ir al baño, casi tropezando. En lugar de caer al suelo helado como imaginé, me atrapó un cálido abrazo con olor a madera fresca. Levántate. ¿Por qué estás aquí sola en un lugar como este? Era Stanley. Su voz era fría, pero con un dejo de furia. Está molesto conmigo. Su mano estaba tan fría que no pude evitar frotarme la cara. ¿Por qué no me dijiste que tus ojos estaban mejor?, pregunté fingiendo sorpresa mientras agitaba la mano. La música ensordecedora y el alcohol seguían fermentando en mi mente. Con el fuerte tirón de Stanley, me sentí mareada y con náuseas. Tengo ganas de vomitar. Stanley miró su camisa, ahora arruinada por mi vómito, y su rostro se puso pálido al instante. Recordaba que tenía fobia a los gérmenes. Lo siento, Stanley, te arruiné la camisa. Extendí la mano para limpiarla, pero me empujó hacia el asiento. Se desabrochó la camisa y dejó al descubierto una camiseta blanca sin mangas debajo. ¿Sabes qué es una edición limitada? Ante su mirada de advertencia, mi voz se volvió más baja. Después de todo, yo había vomitado. Dame la mano.
Con el rostro frío, Stanley sacó una toallita húmeda y empezó a limpiarme los dedos con fuerza. Stanley, ¿me estás culpando por ensuciar tu ropa? Tenía lágrimas en los ojos por el dolor y al ver mis dedos enrojecidos no pude evitar llorar. Es solo una camisa estropeada, ¿hay necesidad de ser tan mezquino? No te importo en absoluto. Si no te importo, ¿por qué te molestas conmigo? ¿Por qué me compadeces? Luché con todas mis fuerzas. Retenerme era más difícil para Stanley que controlar a un gato agitado. Tras un rato de forcejeo, me tranquilicé. Con lágrimas en los ojos, lo miré fijamente. Él puso un dedo en mi frente, entrecerró los ojos y se rió entre dientes. ¿Crees que no me importas? ¿Has olvidado todo lo que te dije esta tarde después de una copa? El mundo se puso patas arriba cuando Stanley me cargó sobre su hombro sin dudarlo. Espera a que llegue a casa y te arregle bien. Y así lo hizo. Cuando desperté, estaba en una habitación pulcra, con un pijama limpio y oliendo a comida recién hecha. La verdad es que el toque de un novio es inigualable, y arreglar las cosas lo hacía de maravilla. Sujetándome la cabeza dolorida, estuve a punto de llamarlo, pero él apareció de inmediato con un vaso de agua caliente. Al levantar la vista y ver su mirada fría, tuve un mal presentimiento. Estaba enfadado. Casi nunca se enfada, y cuando lo hace es difícil calmarlo. Pensando en mi espalda, decidí actuar, me acurruqué bajo las sábanas, escondiéndome en sus brazos, frotando mis mejillas contra su pecho. Stanley, me equivoqué, dije inclinando la cabeza en disculpa. No soportaba que fuera indiferente conmigo. Sentándome derecha, acerqué mi boca con cuidado, 2 besos deberían mejorar las cosas. Su firme dedo medio presionó mis labios fruncidos. Su mirada era aguda y su tono severo. Marie, no cambies de tema. Repite lo que dije ayer por la tarde. Suspiré, no había escapatoria. Me dejé caer de nuevo en la cama, cerré los ojos y recordé, después de que resuelvas el asunto del gerente, llámame y te recogeré. Su rostro seguía inexpresivo. ¿Algo más? Puedes confiar plenamente en mí. Siempre te apoyaré. Cerré los ojos con fuerza, mi voz se apagaba. ¿Qué más? Y luego, Marie, te amo. No pude decirlo. Hablar de amor siempre me dejaba sin palabras. Después de romper con Stanley ayer al mediodía, tenía intención de irme de inmediato. Esperé 2 segundos más, a punto de perder el interés, pero Stanley me arrastró a su oficina contra mi voluntad. Ya no fingía estar ciego, me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos, exigiendo que repitiera que rompía con él porque lo menospreciaba por ser ciego. Aunque gané el premio a la mejor actriz, mi actuación aún no es muy buena. Stanley es demasiado inteligente, una verdadera celebridad. Después de encerrarme en su oficina, revisó rápidamente las grabaciones de mi ubicación anterior y descubrió que había escuchado cada palabra de su conversación con su agente. Antes de que surgieran malentendidos, destruyó mi farsa. Fue bastante vergonzoso. Stanley descubrió la vulnerabilidad que llevaba años enterrando en mi corazón. Sin embargo, también fue una suerte. Después de ver mi verdadera naturaleza, sujetó firmemente mi mano. Había aprendido tanto de Vincent, quien me traicionó sin piedad y me devolvió la mirada con desprecio, que incluso cuando le rogué, lo único que me dejó fueron abandonos repetidos. Incluso en medio de mi difamación, él profundizó aún más el torbellino de la opinión pública en mi contra. He llorado, he resentido, he suplicado, pero nada parecía importar. La depresión me obliga a sonreír mientras me quema por dentro. Marie. Una voz penetró mis recuerdos cuando una luz brillante me atravesó los ojos. Era tan intensa que no podía abrirlos, pero aún así quería ver esa silueta con claridad. Stanley, a los 20 años, ganó el premio a la mejor revelación. Lo conocí entre bastidores cuando yo todavía era una extra. Me animó con dulzura, diciéndome que tenía talento. 2 años después de mi debut, fui acosada por el asistente de dirección en el set. Para entonces, Stanley ya era un actor principal. Intervino y me rescató. Pero luego, ansiosa de fama, acepté una película horrible que me decepcionó hasta el final. El día que recibí el premio al artista más popular, él fue el presentador,
al cruzarnos tras bambalinas, me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo y se fue al extranjero sin decir palabra. Ahora, Stanley, con 30 años, regresaba a mi vida, usando el pijama de estrellas que yo le había comprado. Todo mientras me preparaba leche caliente, abrió los brazos y me abrazó. Su voz era suave y persuasiva, como si le hablara a un niño. Me dijo que me quería. Stanley quería que dependiera más de él y no entendía sus intenciones. ¿Por qué debería dejar que decidiera qué me pongo, qué como e incluso que me acompañe mientras me baño? Incluso necesitaba su ayuda para ir al baño, ¿no era eso suficiente? Levantó la cara para mirarme, y sus ojos, llenos de emoción, susurraban que aún así no era suficiente. Quería discutir, pero me sentía débil e incapaz de reunir fuerzas, así que no tuve más remedio que ceder a su intención. Un año más tarde, compuso el tema musical de mi nueva película, y esa película me valió el premio a la mejor actriz en 3 importantes festivales de cine. Entonces lo entendí, quería hacerme más fuerte y que no temiera los falsos rumores. Desde mi pelea con Vincent, los rumores habían comenzado, me llamaban desagradecida y las palabras se volvían cada vez más maliciosas. Aunque Stanley manejaba muchos asuntos entre bastidores, los rumores seguían llegando a mis oídos, así que dijo, creemos juntos, los venceremos con nuestra música y actuación. Recuerdo que me dijo que confiara un poco más en él, que le dejara todas las decisiones y que él se encargaría de los arreglos mientras yo solo debía concentrarme en actuar. Stanley me hizo darme cuenta de que el carácter de una persona puede cambiar gracias a otra. En la calidez del momento recordé mi resentimiento hacia él por su abrupta decisión de estudiar en el extranjero, 4 años en blanco. Mirándolo ahora, con su rostro rebosante de felicidad mientras se acurrucaba contra mi mejilla, una oleada de ira me invadió. Cariño, ¿por qué me pateas?, dijo Stanley, que yacía en el suelo mirándome confundido. ¿No lo hice bien? ¿Deberíamos hacerlo otra vez? Seguía negándose a admitir la derrota y quería otra ronda. Era inútil. Extendí la mano para apartar sus labios fruncidos y le pregunté indignada por qué había abandonado su carrera para estudiar en el extranjero y por qué no me había contactado en todos esos años. 4 años enteros. Éramos solo amigos en Instagram y ni siquiera nos dábamos me gusta. Le pregunté si recordaba lo que dijo detrás del escenario ese año. La luz en sus ojos se atenuó y su expresión se abatió, realmente no podía recordarlo. Yo le dije que había mencionado que su director favorito estaba soltero y que tenía la intención de seguirlo. Él respondió que probablemente fue así. Estaba tan absorto recordando el pasado que no me di cuenta del ambiente sombrío a mi alrededor. Le pregunté cómo era ahora ese director y si tenía una foto de él. Al empujar con mi codo a Stanley no encontré nada más que aire. Al darme la vuelta, vi que, con el torso desnudo, se había retirado 2 metros y estaba en el balcón de espaldas a mí, enfurruñado. Normalmente realmente me adora, pero cuando se pone celoso su temperamento podría enviarlo a las nubes. Mi mundo estaba tan desolado y solitario como un desierto y nunca pensé que alguien quisiera quedarse. Él no me sacó a la fuerza de esa tierra estéril, en cambio, se sentó a mi lado, protegiendo mis ojos del sol deslumbrante y sacó una pequeña pala mientras me sonreía suavemente. ¿Puedo plantar algunas flores aquí? Le respondí obstinada que no se podían cultivar flores en un lugar así, pero aún así insistió en intentarlo. Era un desperdicio de esfuerzo, ¿cómo iba a florecer un desierto? Pero realmente floreció. Salté de la cama descalza, sobresaltándolo tanto que vino a abrazarme de inmediato. Stanley, realmente floreció. Tocando suavemente sus ojos, me puse de puntillas y besé sus párpados. Stanley, te amo. Quise mirarlo con la mayor ternura posible. Esta vez finalmente entendimos las intenciones del otro. Nunca nos separaríamos otra vez.